Hola, me llamo Wada y acabas de llegar al primer episodio de mi podcast, porque estaba yo pensando, ¿qué es algo que falta en este mundo? Y obviamente faltan gente empezando podcast, solamente hay unos 10 trillones de podcasts nuevos, así que he dicho, claramente hay un hueco para mí y he abierto mi propio podcast, como si yo no tuviera cosas que hacer. Para los que no me conozcan, que creo que no será ninguno, porque si has llegado aquí es porque me conoces y he puesto el link y te has metido para ver un poco de qué va esto. Me llamo Wada y soy una creadora de contenido a tiempo parcial durante ya unos cuantos años. Yo empecé haciendo contenidos, yo qué sé, de oportunidades en el extranjero, de becas. Tengo un canal de YouTube muy especializado en todo este tema, pero además he seguido una carrera de marketing. Entonces yo he vivido ya unos cuantos años en el extranjero. Ahora mismo tengo 26 años y empecé con mi aventura viajando con unos 19 años o 20 años. Me cambió la vida y desde entonces he estado viviendo 2 veces en Bruselas, en Bélgica, también en Madrid, que es donde estoy ahora. He vivido en Málaga, que es donde estudié la carrera, en París y también unos cuantos años en Nueva York, que es donde estudié mi máster y empecé mi carrera profesional. Yo soy una persona que por afuera tengo 26 años, pero por adentro me siento mucho mayor, ¿vale? Porque hay muchas cosas que yo pienso que a la gente joven le debería gustar y a mí, por ejemplo, no me gusta nada. Por ejemplo, no me gusta salir de fiesta súper tarde. O sea, si a mí me dices quedemos a las 11 o 12, es que para mí es tardísimo. Yo estoy ya con el té en el sofá, terminando de ver un capítulo y a punto de irme a dormir. Y cuando era más pequeña, esto me generaba mucha presión porque yo pensaba que, o sea, tenía que hacer este tipo de cosas, ¿no? Si era una persona joven, con diferentes aspiraciones en la vida. Pero ya ha pasado esa época, ya estoy en la fase de aceptación. Me he dado cuenta de que simplemente yo no soy así. A mí lo que me gusta es levantarme los fines de semana a las 9 de la mañana y yo me voy a tomar un café y a leer un libro. Y eso es lo que a mí me hace feliz, ya lo he admitido y eso es lo que he hecho hoy. Entonces, pues he salido de mi casa y me he ido a un parque que a mí me gusta y me he puesto a tomar mi café. Y estaba yendo de camino, o sea, estaba caminando ya a punto de llegar a mi cafetería de confianza, cuando me di cuenta que me había olvidado un libro. Y ahí ya me dio la crisis, porque yo siempre me voy a tomar un café y siempre me leo un libro, porque a mí me encanta leer libros, que en un capítulo os contaré cómo he retomado el tema de leer, porque sé que algunos me habéis escrito que queréis leer y no sabéis cómo empezar y volver a leer. Yo me estoy leyendo el libro este que se llama Sapiens, si me estás viendo desde YouTube te estoy mostrando el vídeo, el libro. Básicamente Sapiens es un libro que, bueno, lo conoceréis mucha gente. Es un libro súper conocido que hay que leerse, que te habla sobre la historia de la humanidad y me lo regaló un amigo. Me quedé en su casa ahora en Nueva York porque fui una semana, porque me iba a graduar en persona. Eso estuvo muy chulo, ya os lo contaré. Pero el caso es que me regaló el libro y es un libro típico que hay que leerse. O sea, hay que leerse este libro porque es de mucha cultura general y tal, y me lo estoy intentando leer, pero para mí es súper, o sea, se me está haciendo larguísimo y súper denso. Y yo lo lamento porque, o sea, es muy interesante, pero no me estoy enganchando. Y este es típico libro que uno queda bien diciendo, buah, me parece súper interesante, he aprendido, me he enganchado muchísimo, pero la realidad es que me está costando muchísimo. Pero bueno, yo siempre me lo llevo a tomar el café, me leo 5 páginas y me pongo a mirar a los perros y así paso yo los días. Bueno, no paso los días, pero es algo que me gusta. Y hoy estaba llegando a la cafetería cuando me di cuenta que no llevaba un libro. Y me dio la crisis, ¿vale? Digo, vuelvo a casa, cojo el libro. Pero es que yo conozco bien las cafeterías y yo sé a qué hora exactamente se llena demasiado de gente. Y yo voy siempre antes, ¿vale? Para que veáis. Es que en realidad soy como una viejita. Yo esto es lo que hago, ¿vale? Así es como yo paso el rato. Entonces yo me di cuenta que si volvía a mi casa a coger el libro y volvía aquí a la cafetería, ya no iba a tener sitio. Y para mí eso sería realmente una situación horrible, ¿vale? Porque yo soy muy cuadrada, me gusta mi cafetería y me gusta mi sitio en la cafetería. Yo no quiero ir a la de al lado ni a otra, no. Yo quiero estar ahí. Entonces, pues digo, vale, pues voy a la cafetería sin un libro. Pues llego a la cafetería, me pongo a mirar por la ventana y pues me quedo pensando que es cierto que dicen que es muy importante aburrirse, no aburrirse, pero tener
un momento en tu día, en tu semana, en tu mes, en el cual simplemente existes, no estás haciendo ninguna actividad, estás simplemente pensando porque de ahí te vienen ideas. Y yo me quedé pensando en el tema de los podcasts, porque yo es cierto que de hace años que está el tema podcast, y yo me he puesto a escuchar alguno, pero es como que nunca me había convencido el formato, ¿vale? Es como que puedo escuchar uno, puedo escuchar dos, pero yo me ponía a escuchar música o me ponía a ver algo, pero a mí esto de escuchar a gente hablar mientras hago mi vida normal no me había llamado mucho la atención. Pero hace poco lo empecé a hacer, empecé a escuchar las entrevistas de una persona, bueno, que amo y os hablaré de él mucho seguro, es un youtuber llamado Ali Abdaal, amo a Ali Abdaal. Bueno, no lo conozco al chico, pero ya sabéis, lo admiro mucho. Y también me puse a escuchar otro podcast de un par de amigos llamado ¿Quieres ser mi amigo? Y es un podcast en el cual hablan de su vida, ¿vale? Yo no conozco a estos chicos, pero yo de repente voy al supermercado, me pongo un capítulo y pues me río y de repente me estuve dando cuenta cómo estos diferentes podcasts me han empezado a acompañar en mi vida. Estoy haciéndome la cena y es como no tengo ganas, pero me pongo un capítulo y se me pasa súper rápido. Tengo que limpiar la casa y me pongo otro capítulo. Y al final me he dado cuenta cómo me he metido yo sin querer en este mundo de los podcasts. Eso es lo que estaba yo pensando mientras veía a los perros y me tomaba el café. Seguí pensando y es cierto que yo hace tiempo que no subo vídeos a YouTube porque estoy preparando un macro proyecto que está tardando mucho en salir porque, bueno, estoy viajando mucho, tengo un trabajo, etcétera, etcétera. Pero desde hace años que hay un montón de temas, muchas cosas de las que quiero hablar y nunca he encontrado el lugar. De vez en cuando en Instagram pongo preguntas y las contesto, pero sí que es cierto que yo en mis redes siempre he hablado mucho de becas, oportunidades en el extranjero, cosas que son súper importantes y voy a seguir hablando de eso, pero hay una faceta de mí muy grande que nunca he llegado a explorar y nunca he hablado abiertamente sobre mis viajes, cosas que he aprendido, anécdotas, finanzas, consejos, de todo. Y siempre he querido, yo qué sé, hablar de estas cosas y de repente se me encendió la bombilla y dije, ¿puedo abrirme un podcast? Porque total, es una cosa más que tengo que hacer en mi vida, ya tengo que hacer muchas cosas, pues una más. Pero he decidido que como yo soy una persona que cuando hago algo lo analizo muchísimo, o sea, estoy 1000 horas, podría estar una semana estudio de mercado de podcast para hacer la mejor carátula, qué nombre le pongo, pim pam, y puedo estar 1000 horas, pensé, mira, lo voy a hacer, pero lo voy a empezar hoy y hoy mismo subo un episodio. Entonces terminé la cafetería, me fui rápidamente y vine a mi casa. Me puse a hacer la carátula, que no sé si la estáis viendo, pero es mi cara y un collage de fotos. Simplemente me fui a mi móvil y empecé a coger fotos variadas. Fotos de Bruselas, de París, de Nueva York, de todos los lugares que he vivido, de comida, cosas que me gustan, cuadros que he visto. Y a mí me encanta hacer collage. Y me puse con Photoshop, con una musiquita, pim pam, y me puse a hacer la carátula. Entonces ya tenía la carátula, todo esto sin saber ni de lo que voy a hablar, ¿vale? Tengo una carátula y tocaba la parte del nombre. Y yo es cierto que desde hace tiempo tenía un nombre pensado, ¿vale? Yo, bueno, para los que no sepáis, trabajo en inglés y, bueno, el inglés es una parte muy importante de mi vida porque durante muchos años ha sido mi idioma que más he hablado y hoy en día también, sí, lo hablo casi 50-50 con el español, lo hablo con mi pareja en el trabajo, en 1000 cosas. Bueno, entonces hay una expresión que yo conocí en Estados Unidos, no sé hasta qué punto la usan allí o en el o sea, o en otros países anglosajones, pero la expresión es walk the talk, ¿vale? Estaba pensando si lo he dicho bien, walk the talk, que significa básicamente que lo que estás diciendo lo hagas realidad, o sea, que no te pongas simplemente a hablar y no hagas la parte del camino. O sea, si tú, por ejemplo, dices que eres una persona sostenible, que hay que hacer X, hay que hacer tal, walk the talk y ponte a reciclar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, esa es como la expresión. Y hace tiempo había pensado, me gustaría hacer un podcast que se llame Talk the Walk,
que es como coger la expresión, darle la vuelta y simplemente contar mi camino, contar un poco mi experiencia en el extranjero, lo que he hecho, lo que he aprendido, cosas de mi parte más académica, más profesional, y simplemente contestar a todas aquellas preguntas que me lleváis haciendo años en Instagram y otras redes, que no tiene por qué estar relacionado con el canal, o que a lo mejor es un poco más, ¿cómo lo digo? Un poco más casual, ¿sabes? Simplemente yo delante de una cámara, porque esto lo puedes ver en YouTube en vídeo o también escucharme en, no sé qué, y ahora veré, yo qué sé, Spotify o lo que se ponga, ahora lo buscaré y lo subiré. Y de repente me dio ilusión, digo, claro que sí, voy a empezarlo. Yo sigo diferentes podcasts, algunos es de aprender copywriting, que es como aprender a escribir de una manera más publicitaria, gente hablando, entrevistas, y dije, mira, ¿sabes qué? Voy a empezar y que sea lo que Dios quiera. Ali Abdal, el chico que os dije al principio que me gusta mucho, él dijo que él quería empezar unos vlogs, que son como unos diarios, unos vídeos todos los días, como mostrando su día a día, y que simplemente con su equipo dijeron, mira, vamos a empezar a hacer esto, ¿vale? Empecemos a hacer esto y iremos viendo cómo queremos formarlo, pero no intentemos hacer un mega plan y tardar 1000 años, sino que empecemos y ya iremos viendo cómo avanza. Y yo he pensado lo mismo, he dicho, mira, no sé de qué voy a hablar, probablemente esto lo vea vea o escuche 4 personas y medio, 3 amigos y mi novio a lo mejor, ¿sabes? El nombre a lo mejor lo cambio, la carátula, los temas, pero quiero como empezar y quiero ser un poco menos analítica y simplemente ponerme a hacer algo. Así que como diría una película de culto interesantísima que ha marcado una generación, "This could be the start of something new. It feels so right to be here with you", que es la película, obviamente, de High School Musical, la escena principal en la que están en el karaoke, Troy y Gabriela, y empiezan su historia. Pues aquí empieza mi historia. Ahora, dos cosas que os quería decir. La primera cosa es que yo ahora me voy de vacaciones, o sea, que empiezo este podcast, pero que no os encariñéis, porque el siguiente episodio a lo mejor es en un mes. O sea, empezamos bien, eso es lo primero. Y segundo, que no me voy a poner ningún tipo de regla muy estricta de subo todas las semanas, subo los martes, subo 4 días, subo... No. Vamos a tranquilizarnos un poco, porque yo esto lo empiezo por amor al arte, pero yo me conozco, me agobio, tengo muchas cosas que hacer y no quiero tener la presión adicional de no es que ahora lo tengo que hacer sí o sí, o voy a decepcionar a la gente. Espero que estéis decepcionados desde el principio. Empecemos por lo bajo, ¿vale? Expectativa cero. Así a lo mejor hasta sorprende, ¿vale? Así que simplemente darle a, no sé cómo funciona, suscribir, seguir, abonarse, bueno, esa palabra en francés, bueno, que simplemente vamos a empezar con esto, a ver cómo funciona, ¿vale? Y he pensado, vale, vamos a empezar con un tema, no va a ser simplemente 40 minutos hablando de que voy a empezar un podcast. Y he decidido empezar con un tema que para mí me parece súper importante, ¿vale? Y hoy va a ser un poco más, no filosófico, pero es como una idea que he tenido en mi cabeza durante un tiempo y es la idea de meterse en círculos virtuosos. Vale, yo esto no sé si existe ya, si ya existe... es que no estoy descubriendo aquí nada nuevo, pero sí es una cosa que me he dado cuenta con mi carrera, ¿vale? Con mi vida profesional y académica, y es un concepto que me parece súper interesante, y también estoy haciendo un curso para becas, entonces tiene muchas partes el curso, y un módulo es sobre motivación y hablo mucho de este concepto porque me parece muy interesante. Vale, el concepto de círculo virtuoso. Yo no sé si estoy hablando muy rápido, ya me lo podéis decir en cualquier red. Ah, por cierto, me podéis escribir... Bueno, es que esto es muy informal, qué mal. Bueno, da igual. Me podéis escribir a hola@guadamolina.com con dudas, preguntas, sugerencias, opiniones sobre el podcast. Me tenéis también para lo que sea en Instagram, guadamolinam. Yo creo que eso, hay más redes, pero empecemos así, ¿vale? O YouTube, que está hecho un canal para el podcast. Ya lo encontraréis con mi nombre. Si no lo encontráis, bueno, buena suerte. Vale, el círculo virtuoso. Todos conocemos el concepto de círculo vicioso, que es básicamente cómo se crea una cadena
de sucesos negativos de una cosa a la otra. Una cosa lleva otra cosa negativa y se crea un círculo vicioso. Pero también existe el círculo virtuoso, que es que una cosa tiene una cosa mejor y se crea como una cadena de acontecimientos positivos. Entonces, ¿por qué me parece que es un tema interesante? Es una cosa que durante mis años viviendo en el extranjero y desde el principio de mi carrera lo he visto mucho que me pasaba tanto a mí como a otras personas. Y quizás si eres una persona que ahora mismo te sientes como que estás un poco atascada, no sabes cómo empezar con tu camino, piensas que tu situación no es ideal, a lo mejor este pequeño concepto te ayuda un poco como a empujarte a meterte en este círculo virtuoso que a lo mejor no estás metido. Entonces, bueno, como ves, voy a intentar a veces que el podcast también empuje un poco para que hagáis cosas y os anime un poco, como a mí me ha pasado en algunas épocas más difíciles, que escuchar un podcast de repente me da mucha energía y tengo ganas de hacer cosas. Espero que estos pequeños consejos y conceptos también os ayuden. Voy a hablar del círculo virtuoso y lo voy a aplicar primero a mi vida y luego a un ejemplo de una amiga, que son los dos ejemplos que me han venido a la cabeza, ¿vale? Y para eso voy a empezar a contaros un poco mi experiencia, así de paso me conocéis un poquito más. Voy a empezar diciéndoos que yo estudié la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, ¿vale? Yo elegí la carrera porque yo tenía 17 años y en España con 17 años, 16, tienes que elegir qué vas a estudiar. Es un sistema que no me parece muy bueno porque básicamente tú eliges la carrera y es lo que hay. No es un método muy flexible como en Estados Unidos que tú empiezas una carrera y vas eligiendo asignaturas y así es como el segundo año descubres y tienes que decir qué asignaturas te gustan más, qué concentración. No, en España te metes en una carrera y te metes en una carrera. Y yo no sabía qué estudiar. A mí siempre me ha gustado la fotografía, hacer vídeos desde que tengo 11, 12 años. Y bueno, pues yo me di cuenta de que yo no quería estudiar audiovisuales, porque era una carrera demasiado parecida a lo que a mí me gustaba y yo tenía miedo de hacer algo que estuviera tan relacionado a mi pasión. Quería hacer algo parecido de la rama de comunicación y marketing, pero no específicamente eso. Y fue ahí cuando había otras carreras como periodismo, pero yo pensé, periodismo, no me gusta mucho escribir, no sé qué hacer. Y yo tengo una hermana pequeña y la acompañé al cine a ver Los Pitufos, la película de Los Pitufos, que ya tendrá sus años. En 2012 será la película o algo así. Y la película de Los Pitufos, el protagonista es publicista. Y yo veía que vivía en Manhattan, que el tío iba a una agencia de publicidad, que usaba Photoshop, que hacía cosas creativas. Y yo pensé, publicidad no me la había planteado. Vi que era una carrera y la elegí y así me metí en publicidad, ¿vale? O sea, nunca me he arrepentido, punto número 1. Me encanta, me encanta no el estudio en sí, pero me encanta la carrera laboral de marketing, de publicidad, etcétera, etcétera. Bueno, yo es lo que empecé a hacer con mi vida y yo estudié publicidad y relaciones públicas. Entonces, pues yo estudié en una universidad cercana a mi casa. Yo quería mudarme a Madrid a estudiar porque aquí hay muchas agencias de publicidad, pero vivir en Madrid es una cosa cara, ¿sabes? No había becas para pagarme, o sea, yo no conocía ni me habían ofrecido becas para pagarme vivir en Madrid, etcétera, etcétera. Y pues lo más sensato era irme pues lo más cerca a mi casa, que era pues lo más barato. Y ahí es como entré yo en esta universidad. Ahora, el tema de la universidad. Digamos que no aprendí mucho en la carrera, ¿vale? Y bueno, eso no es solamente un caso mío, sino que a mucha gente le pasa que termina la carrera pensando que en realidad no ha aprendido mucho. ¿Por qué pasa eso? Pues puede ser por muchas cosas. Hay gente que le encanta su carrera en su universidad y otra gente que piensa pues que en la carrera en sí no aprendió mucho. Yo, en mi carrera en sí, no siento que me dio las herramientas suficientes como para decir, wow, sé un montón de publicidad. Pero sí que es cierto que en mi tiempo libre, que en mi intercambio en Bruselas y que tal, aprendí muchísimo y yo nunca me he sentido como que sé menos que otras personas que a lo mejor fueron a universidades que aprendieron más, ¿vale? Pero el caso es que, bueno, yo estudié en esta universidad, que no es una universidad súper mega prestigiosa del universo, y entonces pues yo no estaba metida en un círculo virtuoso de una universidad que tenía prácticas increíbles
o a lo mejor yo no estaba metida en el círculo virtuoso de mis padres tienen contactos, porque es que somos, o sea, somos inmigrantes en España, nací en Buenos Aires, entonces yo empecé como un poco todo de cero, ¿no? Yo no estaba en este círculo virtuoso y yo tenía que encontrar alguna manera de poder meterme en este círculo y realmente hacer lo que yo quería. Yo quería vivir en el extranjero, quería viajar, quería hacer vídeos, fotos, etcétera, etcétera. Pero cuando no estás dentro de este círculo, te cuesta meterte mucho, ¿vale? Pero una vez que estás adentro, como que una cosa lleva otra cosa, lleva otra cosa, lleva otra cosa. Entonces, ¿cuál fue mi caso? Yo me fui de Erasmus a Bruselas, que bueno, una experiencia increíble, me cambió la vida. Si queréis que hable específicamente, puedo hacer un capítulo entero solamente de Bruselas. Y luego volví y yo quería vivir en el extranjero. Pero ¿qué pasa? Pues no es que mis padres me pudieran pagar la carrera, el máster, viajes por el mundo. No, ya tenía que buscarme un poco yo la siguiente manera, el siguiente tal. Me lo tenía que pagar yo por mi cuenta y tenía que empezar de alguna manera a vivir en el extranjero con mi dinero, que no tenía, ¿vale? Mi cuenta de banco estaba a 50 euros, yo no tenía dinero y tampoco tenía experiencia laboral, entonces yo no sabía cómo seguir, yo sabía lo que quería, pero no sabía cómo llegar ahí. Fue ahí cuando vinieron los de la beca Fulbright a mi universidad a dar una charla. Es una beca que es muy prestigiosa, ¿vale? Y yo nunca pensé que me la fueran a dar, porque en las noticias era como becas para gente, genios, tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo no me considero ni de lejos una genia, pero yo tenía muchas ganas y realmente yo quería explorar todas las posibilidades para vivir en el extranjero. Fue ahí cuando fui a esta charla, le dije a una compañera, tómame los apuntes que no puedo ir, y fui a la charla a ver simplemente de qué estaban hablando. Ahora, no voy a contar ahora todo el proceso de la beca Fulbright porque esto puede ser otro vídeo, es todo mi canal, pero solamente quería contaros cómo después de realmente muchísimo esfuerzo conseguí la beca. Conseguí la beca para estudiar en Estados Unidos. Y ese para mí fue el momento en el que yo me metí en un círculo virtuoso. Es la primera cosa que yo conseguí que realmente me abrió la puerta a una cadena de cosas positivas, ¿vale? En realidad podría ser una cadena mucho más larga, porque yo empecé con 11 años a sacar fotos. Las fotos las subí a redes sociales. Seguí subiendo fotos porque en redes sociales a la gente le gustaba. De ahí me fui de Erasmus seguí sacando fotos. Sacando fotos me gustaban algunas que eran retratos callejeros e hice un pequeño libro. Y ese pequeño libro me di cuenta que me encantaba la fotografía y lo presenté a la beca Fulbright, ¿vale? O sea, podemos decir que el círculo virtuoso empieza antes, pero cuando yo realmente me di cuenta que he entrado fue a partir de este gran hecho vital de convertirme en una becaria Fulbright. ¿Por qué digo esto? Porque yo conseguí la beca y cuando conseguí la beca se me abrieron un montón de puertas. Obviamente estas puertas se abrieron no porque estaba yo en el sofá tumbada y la gente me escribía, fue mucho trabajo, pero una cosa llevó a la otra y llevó a la otra. Me explico. Yo conseguí la beca Fulbright y el primer año que consigues la beca tienes que entrar en una universidad en Estados Unidos. Así que es como un año que se queda en el medio entre que te dan la beca y te vas al extranjero, ¿vale? Se me quedó este año en el medio. Hay gente que hace un segundo máster o que hace trabajo o que viaja tal, y yo quería empezar a trabajar, yo si iba a hacer un máster en Estados Unidos no tenía tampoco la inquietud de hacer 40.000 máster, ¿vale? Yo quería empezar a trabajar de algo y yo tenía pues poca experiencia laboral, por no decir ninguna. Entonces yo empecé a solicitar prácticas en todos lados, un lado al otro, tal no sé cuánto, y de repente solicité unas prácticas en el Consejo de la Unión Europea, que un poco de contexto, sobre todo para la gente que no es de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea es uno de los organismos, de las instituciones más importantes. Tenemos el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. Yo me presenté a todas, ¿vale? Obviamente un consejo, mira, ya voy a empezar a sacar consejos. Siempre solicitad todo, ¿vale? No os autodescartéis. Si tú ves que sigues, o sea, o que llegas a lo mínimo que te piden, echa todo y ya te rechazarán ellos. Pues yo eché al Parlamento, a la Comisión, al Consejo, yo eché a todos.
creo que del Parlamento me rechazaron, de la comisión me rechazaron, y de repente el consejo me llevan a la final para tener una entrevista por teléfono. Entonces yo tuve la entrevista, yo súper nerviosa, ¿sabes? Y bueno, cuando termino la entrevista de estas prácticas, es punto de colgar y me dice el que va a ser mi futuro jefe: muchas gracias por la entrevista, ya hablaremos, y por cierto, felicidades por la beca Fulbright. Y entonces ahí me hizo saber de que él conocía la beca que había salido en mi currículum, porque yo al ser becaria Fulbright lo había puesto en mi currículum. Y ahí me di cuenta que uno de mis factores diferenciales, aunque todavía ni siquiera me había ido a Estados Unidos, era el hecho de que ya tenía la beca Fulbright. Volviendo al concepto del círculo virtuoso, yo pasé de entrar en la beca y de la beca las prácticas. Obviamente es un conjunto. Tenía los otros requisitos que me pedía la beca. Las prácticas, hablaba francés, hablaba inglés, o sea, tenía mi experiencia, no es que no tenía ningún tipo de experiencia, pero yo también sé que en parte ese diferenciador de tener una beca prestigiosa en mi currículum ayudó. Y me ayudó sobre todo porque después cuando entré me dijeron que de 7.000 solicitudes o así, literal, o 6.000, habían dado 60 puestos. Es un porcentaje bajísimo. Y es un porcentaje súper bajo que me hace pensar que la gente que cogieron es por algo muy específico. Y yo estoy casi segura que si no hubiera sido por la beca, aunque hubiera tenido las otras cosas, no me hubieran cogido. Entonces, para mí, esa fue la primera vez que pensé, mira, la beca ya me ha abierto puertas y ni siquiera me he ido todavía. Así que ahí es como yo llegué al Consejo de la Unión Europea. Vale, me he dado cuenta, si veis el vídeo, que tengo un cajón abierto en el escritorio, lo voy a cerrar. Vale, Consejo de la Unión Europea. Tampoco voy a estar comentando aquí esta experiencia en específico, porque también da para un episodio entero, pero solamente que sepáis que estuve ahí unos meses trabajando en la parte de redes sociales, ¿vale? Redes sociales, fotografía, me lo pasé genial, y de ahí me fui a vivir a Estados Unidos. Directamente de estas prácticas ya entré en una universidad en Nueva York llamada The New School y empecé a estudiar mi máster en fotografía. Por otros motivos de la vida me acabé cambiando un máster de comunicación, siempre dentro de The New School, pero básicamente ya vivía en Nueva York y yo tenía ahí mi vida, tenía mis amigos, tenía mis cosas, y tocó uno de los, diría, mayores desafíos mientras estaba allí, que era conseguir unas prácticas de verano, porque allí en Estados Unidos muchos másters creo que, vale. En fin, mi español cada vez peor. Se hace, los másters suelen ser unos 2 años, puede haber de uno también, y en el verano, entre el primero y el segundo año es donde es clave que tú consigas tus prácticas de verano, porque hay muchos programas súper guays de prácticas de verano. Otra vez esto da para otro episodio, pero me costó muchísimo conseguir prácticas, ¿vale? Me costó un montón. Y había una agencia de publicidad que a mí me encantaba porque cuando estás estudiando la carrera es como de las más míticas que hay, ¿vale? Y además de ser de las más míticas, pues tenía muchas ganas, nunca había trabajado en publicidad y me hacía un montón de ilusión. Pero claro, obviamente no solamente era la más mítica, sino que estaba yo en Manhattan y esa era la sede principal, o sea, era como lo más. Y yo la solicité pensando, bueno, como siempre os he dicho, yo solicitaba todo. A lo mejor eché 150 currículums y no digo de echarlos de rápidamente, no, yo los personalizaba y hacía todo, hacía hasta vídeos, currículums con el nombre, o sea, decía el nombre de la empresa en el vídeo y hacía como 50, se los mandaba, tal, no sé cuánto. Y al final, un día estaba yo en la cafetería de la universidad, justo me había tirado un café encima, estaba yo en el baño, me había mojado todo el pantalón y me lo estaba secando con la secadora esta de las manos, todo un lío, y me llaman que me habían cogido para las prácticas. Bueno, me volví absolutamente loca y ese verano empecé las prácticas. Todo otro mundo que también os puedo contar, pero solamente deciros que cuando empecé las prácticas, mi nueva jefa me dijo que una de las razones por la que me había acogido a mí es porque quería gente que tuviera experiencia con las redes sociales y había visto que yo había hecho prácticas en el Consejo de la Unión Europea. Entonces, como veis, conseguí la beca. De la beca, mis primeras prácticas, el jefe conocía la beca y fue un factor diferencial, me contrataron y de ahí cuando me fui a Estados Unidos a las prácticas, mi factor diferencial fue el trabajo que tuve
Y yo me di cuenta que estaba metida en este círculo virtuoso que tanto me costó entrar, pero una cosa llevaba a la otra y llevaba a la otra. Vale, último capítulo de mi círculo virtuoso. Este es un tema que lo puedo hacer súper largo, pero como para mostraros un poco, en inglés se dice, hice el full circle, es como que hice el círculo completo de principio a fin. Terminó mi experiencia en Estados Unidos después de unos años, volví a España y de repente me escriben del Consejo de la Unión Europea unos nuevos becarios que estaban ahí y que querían hacer una charla invitando a becarios antiguos a que hablen un poco de su experiencia profesional. Y les había encantado mi experiencia haciendo prácticas y trabajando en una agencia de publicidad de Manhattan, y fui a Bélgica, fui a Bruselas, al mismo lugar que había hecho yo prácticas, como invitada a dar una charla a alumnos que a lo mejor tenían 3 años menos que yo, ¿sabes? Y allí me di cuenta de que, o sea, estaba haciendo esa charla por mi experiencia en la agencia de publicidad, o sea, que realmente había sido todo un círculo. La beca me abrió las puertas al Consejo de la Unión Europea, que me abrió las puertas a la agencia de publicidad, que me abrió las puertas para volver al Consejo de la Unión Europea a dar una charla. Y todo esto para deciros que cada vez el círculo es más fácil y cada vez tiene más experiencia, que te ayuda con otras cosas. Esto es como, por ejemplo, si tú tienes una beca y haces una experiencia en el extranjero increíble, ya tienes una buena evidencia para en el futuro hacer otra buena experiencia en el extranjero, y al final una cosa lleva a la otra, pero a veces lo más difícil es meterte en este círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque no todos nacemos con los mismos privilegios, y eso es algo de lo que nos habla mucho, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor ya nacen en una familia cuyo primo, cuyo hermano se iban al extranjero y pues ya conocen cómo hacer cartas de recomendación, o hacer una cosa o hacer la otra, y ya están metidos en ese círculo virtuoso un poco más naturalmente, mientras que a veces uno tiene que currárselo más para meterse en ese círculo virtuoso. Pero otra cosa que he aprendido es que mientras antes te metas en este círculo, más recompensa vas a tener con el tiempo. Entonces yo siempre pienso y siempre digo, hay cosas que son súper difíciles para vosotros, que es un montón de desafíos, mucho trabajo, pero a lo mejor tú consigues esa beca, consigues ese trabajo, empiezas con ese emprendimiento que tantas ganas tienes, y eso te lleva a que conoces a alguien que te dice de abrir otra cosa, o que esa beca te da un trabajo en un sitio, ese trabajo en un sitio te hace hacer otra cosa, consigues otra beca o lo que sea, y entrar en ese círculo virtuoso, aunque sea difícil, mientras antes te metas en tu vida, mejor, porque son cosas buenas que llevan a otras cosas buenas. Y aunque sea más fácil y más difícil teniendo en cuenta tu vida, yo creo que es una cosa súper importante. Y bueno, quería daros otro ejemplo, porque no sea todo el show de Guadalupe hablando de su vida, que bueno, es que este podcast en realidad me parece un ejercicio egocéntrico enorme, porque yo estoy hablando horas, bueno, da igual, es otro tema. Quiero hablaros de mi amiga Leti, ¿vale? Mi amiga Leticia es otra persona que yo he visto, o sea, he visto cómo se ha metido en su propio círculo virtuoso desde cero. Y para mí siempre que veo su avance y su crecimiento me parece una cosa espectacular, ¿vale? Leti es una amiga mía que ella es de Barcelona, ¿vale? Y ella solicitó la misma beca que me dieron a mí para estudiar en Estados Unidos. Ella la solicitó 3 veces. La primera le dijeron que no, la segunda le dijeron que no, y la tercera le dieron la beca. Y para mí, siempre que alguien tiene miedo de que lo rechacen a la primera, que dice, yo no lo quiero intentar más y tal, yo siempre les hablo de Leti. Y obviamente, o sea, ha salido en mi primer episodio del podcast porque yo creo que es un ejemplo genial, y os voy a contar su círculo virtuoso. Leti a la tercera al fin consiguió la beca para estudiar en Estados Unidos, para estudiar en Nueva York, y ella se metió en un máster de, me lo voy a inventar, no me voy a inventar, es publishing, es como, ella es editora, es parte de editorial, el mundo editorial, publicaciones, etc. Y ella también le pasó, en este caso son cosas de becas, ¿vale? Pero puede ser también con un emprendimiento, con empezar un trabajo, con lo que sea. Y ella, pues, ella no estaba metida en este círculo, ella tenía trabajos en España, tal y no sé cuánto, y de repente se metió, ya estaba en Nueva York. Y estando en Nueva York, ella decidió abrirse una pequeña newsletter, ¿vale? Una newsletter para sus amigos, sus familiares, escribiendo sobre, pues, un poco reflexiones. Ella, al ser una persona, es muy culta, obviamente, al ser una editora, ella lee muchísimo. Entonces, es una newsletter genial.
en la cual ella cuenta un poco de su vida, un poco de Nueva York, tiene fotos muy chulas y pues tenía esa pequeña newsletter y pues ella ponía cosas en Twitter, ¿vale? Y la newsletter y todo eso hablaba de Nueva York, así es como se había mudado a Nueva York, pues hablaba de Nueva York. Pues de esta newsletter y de este Twitter de repente le escribieron de un periódico muy grande de España para que hiciera una columna en una revista que se pone con un periódico, ¿vale? O sea, tú te compras el periódico que viene la revista y ella empezó a tener como su columna en un periódico de España hablando de su experiencia en Nueva York. Bueno, es que os voy a poner, creo que descripciones en los podcasts. Uy, pues sí, soy una podcaster total. Os voy a dejar en la descripción los links de Leti. Vale, os lo dejo en la descripción. Pero básicamente ella empezó entonces a publicar sus propias columnas, que son preciosas, o sea, seguidla por favor. Y de ahí le ha empezado a llegar un montón de ofertas más de lo que sea, ¿sabes? De entrevistas a podcasts, de super guays, que también os lo puedo poner por aquí, de gente que la conoce y es una persona reconocida, diferentes oportunidades que todavía no están abiertas, pero bueno, Leti, como podéis ver, es una persona que se metió con la beca, se fue a Estados Unidos, abrió una newsletter y de ahí ha acabado teniendo su propia columna en un periódico, ¿vale? Y ahora tiene un montón de otras oportunidades. Y ella ya está en este círculo virtuoso que le costó mucho, le costó no solamente 3 intentos de la beca, sino que realmente no es un camino de flores, es una persona que se lo ha currado mucho, currado es como trabajado mucho en español para el público de Latinoamérica. Es una persona que realmente ha puesto todo, es súper profesional, trabaja muchísimo, pero está en este círculo virtuoso ahora y esto para mí, bueno, es un concepto que a mí me encanta, lo explico en el curso que todavía no ha salido, no sé cuándo saldrá, así que nada, pero solamente quería que os quedarais con este mensaje y que ahora penséis, esta es mi tarea para ti, quiero que ahora pienses, ¿cuál sería aquel desencadenante? Aquella actividad, aquella cosa que tú dices, yo es que me meto aquí y me meto en ese círculo virtuoso. ¿Qué es? No importa si cuesta, ¿qué es? ¿Quieres empezar a escribir un blog? ¿Quieres abrir una panadería en tu barrio? ¿Panadería? ¿Quieres empezar una carrera? ¿Quieres cambiar de carrera? ¿Quieres hablar con una persona que te parece muy interesante pero te da vergüenza? ¿Qué es aquella cosa que para ti empezaría con tu círculo virtuoso? Y simplemente quedarte con estas pequeñas experiencias y con este primer episodio de podcast que acaba de terminar. Así que bueno, es mi primer episodio. El siguiente, ahora me voy de vacaciones, así que pues nada, nos veremos en otro momento. Escríbeme hola@guadamolina.com, Instagram guadamolinam, creo que Spotify no tiene comentarios, tengo el canal de YouTube, puedes escribirme ahí abajo. Pero simplemente dime qué es lo que piensas, cuál es tu círculo virtuoso. ¿Has empezado? ¿Qué quieres empezar? ¿Te gusta High School Musical? Seremos amigos. Esto es todo. Nos vemos y muchas gracias por estar aquí y empecemos con esta aventura. Un beso.